Tal vez la forma de entrar más directamente a los contenidos del curso sea trabajar a partir de los problemas más comunes que solemos encontrar o que solemos reportar o cometer cuando estamos haciendo uso de la jurisprudencia. Con esto estoy dejando de lado otro problema, que es cuando no usamos la jurisprudencia o deliberadamente o por negligencia prescindimos de ella. Pero muchas veces efectivamente usamos jurisprudencia y aún así cometemos en ese uso varios errores bastante comunes. No estoy hablando de errores accidentales, errores extraordinariamente infrecuentes, sino de que cosas que en mayor o en menor medida estamos cometiendo y que al momento de que empecemos a identificarlos podemos empezar a trabajar sobre ellos y con eso entender mejor los casos que trabajamos y hacer una mejor resolución de los casos, técnica y jurídica. Algunos de estos problemas son bastante conocidos y en ese sentido el inventario al principio parece poco novedoso. Una de las preocupaciones mayores es la de que la jurisprudencia sea actualizada, lo cual nos revela que existe conciencia de un error bastante común, o que es utilizar jurisprudencia obsoleta. En particular, no estamos hablando, tal vez la preocupación no sea tanto por utilizar jurisprudencia que hace muchos años fue adoptada, que no necesariamente significa que sea obsoleta porque puede estar perfectamente vigente, sino jurisprudencia que haya dejado de usarse o que el órgano en cuestión deliberadamente, efectivamente la reemplazó cambiando de criterio. Y sin embargo, por desconocimiento del operador, se sigue invocando utilizando esa jurisprudencia obsoleta. Ese es un error bastante conocido o que tiene bastante incidencia y que se puede evitar a través de la actualización o de la capacitación o de estar en contacto frecuente con la disciplina de que se trata. Existen otros errores un poco más sutiles que deben ser atendidos. Uno de ellos es el que implica utilizar jurisprudencia de mala calidad. ¿Qué significa esto de jurisprudencia de mala calidad? Implica que no todas las jurisprudencias tienen la misma fuerza persuasiva, la misma idoneidad para convertirse en autoridad de un caso. Esta fuerza precedencial no es homogénea, no cualquier cosa que haya dicho cualquier tribunal termina siendo relevante para el tema en el cual estoy resolviendo. Identificar la jurisprudencia de buena calidad es precisamente una de las ideas, de algunos conceptos que vamos a desarrollar a lo largo de este curso. Otro error bastante frecuente es cuando se interpreta o se aplica mal la jurisprudencia. ¿Cuándo está ocurriendo esto? Cuando le hacemos decir al precedente cosas que el precedente estrictamente no decía. Y esto, de vuelta, no es una excepcionalidad, sino es algo que perfectamente puede ocurrir. Así como existen fundadas diferencias y escuelas en la interpretación de las leyes, también la jurisprudencia no es algo automático y mecánico, sino que demanda interpretación. Y en esa interpretación pueden haber problemas de segundo grado, entendiendo que el problema de primer grado es ¿qué hace la jurisprudencia cuando interpreta la ley? Y entonces tenemos una jurisprudencia o un cuerpo de precedentes. Pero hay un problema de segundo grado que es el operador que se encuentra frente al cuerpo de jurisprudencia, que ya no tiene que interpretar la ley, sino que tiene que interpretar toda esa jurisprudencia y muchas veces por automatismos o por hacer una lectura a veces lineal de lo que los precedentes dicen o no compulsar los hechos para los cuales esas reglas han sido adoptadas, no la
no hay congruencia entre los motivos que fueron adoptados al adoptar esa jurisprudencia y los hechos del caso que tiene el intérprete para decidir. Bastante relacionado con esto está el error de aplicar jurisprudencia irrelevante. Aplicaremos jurisprudencia irrelevante toda vez que usamos una jurisprudencia que fue dada para el mismo tema, pero necesariamente no pensada para ese subconjunto de casos, que incluso puede contener elementos nuevos no considerados por los tribunales que sentaron y siguieron esos precedentes, y que hacen que precisamente esos precedentes no estén respondiendo al mismo problema de hecho que actualmente se nos está presentando. Tenemos hasta acá una serie de problemas donde estamos usando la jurisprudencia de más, y en un sentido podemos englobar todo, algunas cosas, algunos problemas se solapan con dos cuestiones que son el uso de cuando se usa jurisprudencia innecesariamente y cuando se usa toda la jurisprudencia posible. Es importante entender que no siempre es absolutamente necesario citar jurisprudencia ni tampoco doctrina. Muchas veces hay cuestiones, y no estoy hablando solamente de cuestiones procesales o de mero trámite, sino cuestiones de fondo y de litigios perfectamente importantes que están total y absolutamente resueltos por las leyes, casos simples. Es inoficioso en esos casos simples que aparecen claramente resueltos por la letra de la ley y por una interpretación que no tiene demasiadas variantes para el intérprete. Es inoficioso que engordemos la decisión artificialmente recurriendo a jurisprudencia de precedentes que han dicho lo que no podía ser dicho de otro modo que ese. Este uso de la jurisprudencia innecesario implica que se está haciendo un uso ineficiente del tiempo, de la argumentación, y perjudica la lectura y perjudica la argumentación que tiene que tener una sentencia, que idealmente debe ser lo más compacta posible. Entonces, no existe una causal de nulidad por no citar jurisprudencia. Sí existe una causal de nulidad por no citar la ley relevante. Muchas veces existe una tendencia de poner el carro delante del caballo, y en lugar de buscar en primer lugar hacer el análisis hermenéutico literal de la ley, ante un problema dado se sale a buscar, antes de pensar en sí el problema, se sale a buscar jurisprudencia. Muchas veces esto no es necesario, y como ya se la buscó, ya se la encontró, inevitablemente aparece citada en la sentencia. Tal vez no sea necesario, y ese ideal de economía es un ideal que forma parte de alguna de las cuestiones que queremos, sobre las cuales vamos a insistir en este curso. Relacionado con eso está el tema de cuando se usa toda la jurisprudencia posible, y hasta a veces se usa la jurisprudencia como reemplazo ortopédico de la argumentación. Cuando yo tengo un caso, es posible que tenga dudas y voy a hacer una investigación jurisprudencial, pero no tengo obligación de citar todo lo que haya encontrado, sino solo aquello que resulta efectivamente relevante, que tiene un poder persuasivo y que tiene vigor o fortaleza precedencial. No es, y en este sentido muchas veces uno encuentra sentencias que tienen páginas de extractos o de glosas o de citas textuales de jurisprudencia o referencias a casos que parecen que fueran una especie de digesto doctrinario sobre diversos temas relacionados o parientes del caso en cuestión, y solamente tal vez uno de ellos es relevante. Y en este sentido también se incurre en error cuando se citan diversas posturas de diversos autores y finalmente se opta, sin explicar a veces muy bien por qué, por una de ellas. Y lo que queremos no es demostrar que es una solución posible, sino que es la solución que la ley nos demanda.
Entonces, para eso hay que citar estrictamente la jurisprudencia que sea necesaria y no toda aquella que estemos encontrando y que vayamos descartando porque no cierra o no cuadra muy bien con el caso. En esto existe la facilidad que da ahora la tecnología de cortar y pegar, pero hay que resistir la tentación. Las sentencias deben ser compactas y cuanto más compactas sean, eso más nos va a ayudar a entendernos y hacernos entender y reducir eventualmente el número de sentencias que sean susceptibles de impugnaciones. Es importante insistir en esto, que a veces en esta inflación del uso jurisprudencial se utiliza la jurisprudencia como reemplazo de la argumentación. Entonces, se citan una serie de precedentes que han resuelto otros casos en determinado sentido y se los aplica acríticamente al caso en cuestión. Y muchas veces esto no es tan obvio, se necesita dar, y cuando se hace eso puede que nos esté faltando una premisa absolutamente relevante, ¿cuál es? ¿En qué medida existe o identidad o analogía entre el caso que estamos resolviendo ahora y el caso o la familia de casos que todo ese corpus o ese inventario de precedentes han venido resolviendo? Entonces, en una mirada muy caricaturizada, a veces uno podría conjeturar que encuentra una sentencia que reporta lo que las partes han dicho, cita, corta y pega jurisprudencia y resuelve a continuación. Bien, esa sentencia así estructurada podría tener 20, 30, 40 páginas y no por esa extensión y por ese prurito o ese tomarse el trabajo de haber citado mucha jurisprudencia, eso significa que la sentencia esté bien. La sentencia tiene que estar confrontada específicamente en el caso y no en el uso de jurisprudencia. Muchas veces vemos esto cuando al valorar la prueba se cita jurisprudencia sobre la valoración de la prueba, pero no se dedica suficiente atención a la fundamentación sobre los hechos del caso o al tratamiento específico de la prueba producida. Eso yo no lo puedo reemplazar con criterios de valoración de la prueba, que son criterios generales, pero que finalmente no los voy a estar aplicando al caso. La jurisprudencia no es un guardaespaldas, no es un escudo con el cual yo me puedo defender de cualquier cosa por el solo hecho de que la he citado. Es importante entender que la jurisprudencia tiene que tener un lugar dentro de la argumentación, tiene que ser una herramienta para quien esté trabajando la sentencia y no un fin en sí mismo. Y finalmente hay una cuestión que tiene que ver con una formalidad, pero que también espero ser persuasivo en el sentido de resaltar su importancia, que es cuando se cita mal la jurisprudencia referida. Existen reglas más o menos estandarizadas sobre cómo citar casos que muchas veces no son adecuadamente seguidas. Y esto complica la posibilidad de hacer la compulsa entre el material original que se refiere y el material que el intérprete o el operador está usando. Citar bien la jurisprudencia es una regla de orden y es una pauta de cortesía y es una medida de higiene intelectual en la cual nos permite hacer un seguimiento absolutamente certero de cuáles fueron los precedentes utilizados. Llegando al extremo, una forma a veces a la cual se recurre con cierto abuso es el recurso de decir es pacífica la jurisprudencia en el sentido de que se entrecomilla algo y se cita un solo precedente, pero un solo precedente no nos demuestra que la jurisprudencia sea pacífica. O cuando se citan fallos de Corte Suprema que pueden tener a veces nombres o apellidos comunes sin indicar el año, las páginas, con lo cual a veces puede haber una ambigüedad porque un tribunal puede referirse más de una vez sobre un caso, tal vez lo haga en un momento en una cautelar o en una medida de trámite y después tenga otra decisión sobre el fondo. Y si yo digo, como dijo el superior
tribunal, en la causa Pérez Gómez, como dijo la Corte Suprema, en la causa Martínez, así de secas, tal vez entre nosotros, o el intérprete tenga claro a cuál causa se está refiriendo, pero posiblemente el que ve esa sentencia y no tiene acceso al material que tiene la otra persona enfrente, o que vea esa sentencia tal vez 3 o 4 años, no quede tan claro cuál era el caso Pérez Gómez o el caso Martínez. Entonces existen ciertas reglas que deben ser estandarizadas y que deben ser seguidas, y esto, aunque no sea el objeto de este curso, y vamos a trabajar lateralmente sobre eso, así como existen este tipo de reglas de cita para la jurisprudencia, también la existen y son pertinentes para la doctrina. Esperemos, entonces, todo el curso se va a basar en dar una serie de reglas técnicas y llamar la atención sobre, y con esto quiero cerrar esta primera parte o este primer video, llamar la atención sobre el hecho de que el uso de jurisprudencia no es algo mecánico, es algo complejo y de hecho más complejo que la interpretación de la ley misma, que de por sí, como todos sabemos, es algo complejo. Y que existen en ese sentido una serie de reglas técnicas que deben ser observadas, y por eso queremos dar algunas pautas para un mejor manejo de la jurisprudencia.